El pasado 20 de febrero, Ecorremedi llevó a cabo una revegetación simbólica en uno de los antiguos vertederos del municipio valenciano de Real, que sigue sin vegetación más de 20 años después de ser sellado. La actividad fue realizada por alumnos del CEIP Sant Pere Apóstol de quinto y sexto de primaria, con la guía de estudiantes de la Escuela de Formación Agraria EFA, la Malvesia de Llombai. El vivero del CIEF de Quart de Poblet cedió las plantas. Se introdujeron alrededor de 150 ejemplares de pino carrasco y un total de 100 arbustos de lentisco, espino negro y labierno. Para realizar la acción se consiguieron los oportunos permisos del técnico de medio ambiente de la zona, mientras que la alcaldía de Real aportó con una cisterna de agua para riego. El objetivo es, por una parte, que los críos disfruten de un día de campo y conozcan la importancia que tienen los árboles, ¿no? la vida, la vegetación. Y por otra, pues también que nuestros alumnos compartan su proceso de aprendizaje con otros alumnos. Y de hecho es una actividad que les suele gustar muchísimo. Una cantera, una vieja cantera, que todavía se hace alguna prospección, pero está bajo mínimos. Y la idea es hacer una repoblación para conseguir más material vegetal en esta zona y que la erosión sea mucho menor, porque el suelo, como se ve, está bastante pobre, hay mucha materia de piedra y poca planta. Lo que necesitamos es repoblar y que el suelo esté más protegido, y para eso hemos traído varias especies. Y bueno, básicamente lo que hacemos es primero hacer un hoyo lo suficientemente hondo para que el cepellón de la planta tenga suficiente espacio para poder sacar la propia raíz y llegar hasta el fondo. Para eso usamos azadas, pico pala, y tenemos una holladora, pero que con este suelo, al ser tan arcilloso, es mucho más difícil. Por eso necesitamos primero romper el suelo con el pico y luego retirarlo con la azada. Básicamente primero hacemos el agujero de más o menos 2 palmos, lo suficiente para que la planta no se ahogue y tenga suficiente espacio para crecer en sus primeras etapas de primer año o los 5 primeros años más o menos, 5 o 7 años. Luego, una vez tenemos el agujero, ponemos a una distancia prudencial el cepellón del propio estrato, lo rellenamos por la parte de abajo con arena para que el agua pueda rodear del todo la propia raíz. Y bueno, una vez tenemos el cepellón, lo cubrimos con tierra, le ponemos un protector porque sobre todo los conejos, los jabalíes, bueno, la fauna que hay por aquí, las plantas tiernas, las plantas jóvenes les gusta mucho porque los brotes son más verdes, más tiernos y más jugosos, y bueno, son como una golosina para ellos. Y como ya hemos visto por aquí, hay varias huellas de cerdo, hay de jabalí y bueno, el conejo sobre todo. Le ponemos el protector y para ayudar a que esté estable lo rodeamos con piedras para que no pueda venir por ejemplo un jabalí que tiene muchísima fuerza, lo tumbe y se lo lleve, o el propio aire o incluso al agua. Una vez tenemos eso, lo cubrimos alrededor con un muro de contención, por decirlo así, para que cuando el agua llueva o caiga o esté dentro de ese círculo no se expanda para los lados y se quede sobre todo en el centro y cerca de la planta. Nada, esto lo último, y luego regamos bien para que llegue hasta el final de la propia raïz i bueno, ja estaríamos i començaríamos otra. Em pareix molt positiu per a la naturalesa, ja que aquest terreny no està molt poblat i podrem ajudar a que molts animals migratoris paren així a descansar alguns dies. Als xiquets els agrada tot això molt, perquè encara que després no posen tant d'interès a l'hora de plantar o juguen molt, perquè als xiquets les activitats els agrada sempre la part lúdica, però sempre els queda una cosa que el dia de demà fa que aquesta persona tingui altre comportament envers el nostre planeta, que la veritat per motius econòmics està molt degradat. Este vertedero está sellado
ya con tierra, con sus capas de tierra. Y ahora pues lo que se trata es de regenerarlo, sembrar árboles, arbustos y en fin, ponerlo un poco en condiciones porque está en condiciones deplorables. Finalmente, hay que agradecer la acción desinteresada del grupo Transvía, que cedió gratuitamente un autocar que permitió transportar a los estudiantes del CEIP Sant Pere Apóstol. Desde 2016 en Ecorremedi trabajamos en la recuperación de esta zona en el corazón de la Ribera Alta. Se trata de un área situada a tan solo 40 kilómetros de la capital, en la que se dan varios vertederos sin restaurar y varias minas de arcilla en activo y abandonadas. Es un área que comprende 300 hectáreas y que requiere medidas de restauración y de recuperación ambiental.